Rafael Núñez, por su nombre, no necesita presentación. Vivió en Alemania, Estados Unidos, Londres, maneja varios idiomas, políglota, íntimo amigo de Alfonso López Michelsen, le hablaba al oído, que jugaba golf con él, pero otra gente dice que era el Cádiz, no sé, pero ahí era la envidia de todo el mundo. En cualquier club al que llegaba el doctor Alfonso López, usted llegaba con él. Usted que es un verdadero analista de la política nacional, cuéntele a Colombia, querido Rafael, cómo están las apuestas presidenciales hoy, 28 de octubre del año 21. Hoy, ¿cómo está la vaina? Estimado William, antes que nada Mire el espejo. felicitarlo seriamente porque lo veo muy bien. Usted se bajó ¿Sí? algo así como una arroba. Sí, una arroba. Y le sienta de maravilla, la verdad, lo felicito porque se ve muy saludable. Muchas gracias, señor, muy querido. No, la política está prendida, está complicada y yo pienso que Colombia está en el cruce no de un camino sino de varios. Cruce de caminos. Sí, sin duda alguna, se está jugando muchísimas cosas en su futuro. Sí. Acabo de tener el gusto de conocer al Ingeniero. ingeniero Hernández. Rodolfo Hernández. Perdón, el ingeniero Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, excelente exalcalde y quien ha tenido una maravillosa acogida por parte del pueblo colombiano con todos sus planteamientos que le llegan a la gente de verdad con autenticidad y con verdad. Y le quiero manifestar al candidato y eventual futuro presidente, don Rodolfo Hernández, que acabo de enterarme de que aparece de tercero en las encuestas, pero le voy a decir que yo creo que realmente está de segundo. De segundo, ¿por qué? Y le voy a decir por qué. Porque quien aparece de segundo en las encuestas, que es don Sergio Fajardo. Ah, Pajardo. Fajardo. Yo entendí mal. Pajardo. A quien respeto sin conocerlo. Ah, la verdad Manzanillo es que el hombre, o diplomático. Lo veo en unas circunstancias muy complicadas. ¿Por qué? Sencillamente porque me he enterado que tiene 2 procesos fiscales que ha elevado la Contraloría General de la Nación por sus actuaciones ¿Sí? en Hidroituango y que generan unas indemnizaciones del orden de erisipela. billones de pesos. Billones. Y le cuento que eso es bien complicado, sin contar con el otro proceso que le ha iniciado la Fiscalía General de la Nación por sus actuaciones como gobernador de Cundinamarca. De Cundinamarca. Perdón, de Antioquia. Sí. De Antioquia, en donde simplemente procedió a darle curso al cambio de unos créditos en pesos para convertirlos en dólares. Y de verdad que es incomprensible que un hombre que es matemático puro no hubiera contemplado la posibilidad de la devaluación, lo cual le generó al departamento unas pérdidas del orden de 340.000 millones de pesos. Pero ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que esos procesos están en curso, tanto en la Contraloría General de la Nación como en la Fiscalía General de la Nación. Y yo me pregunto seriamente, Sí. para un hombre como el doctor Fajardo, que escribió un libro, Sí, escribió un libro. escribió un libro muy importante. Pero sí se lo habrá leído. No tengo ni idea si él lo escribió, pero lo cierto es que aparece como autor Ya. y dice que ese libro es algo relacionado con la decencia. Sí. Y a mí me parece que el título de esa obra debía ser más bien el de la coherencia. Porque yo le planteo esta hipótesis, William. Señor, ¿Cómo podría posesionarse como presidente mire el espejo. el 7 de agosto de 2022 una No persona me mire a mí, mire las agujas. que tenga 3 procesos fiscales en curso y uno ante la Fiscalía General de la Nación y posesionarse como presidente de Colombia? Explíqueme cómo haría.
¿Qué autoridad moral tendría una persona para posesionarse como presidente con 3 procesos en curso que seguramente no estarán definidos para esa época? De manera que eso me lleva a pensar que en las encuestas quien debe estar de segundo es el alcalde Hernández. Tan sencillo como eso. Bien explicado. Bueno, Y de esto se trata, de una pedagogía electoral para los para las miles de personas que ven este programa, porque aquí decimos la verdad y sin compromisos ni contemplaciones. absolutamente. Este ciudadano nació aquí, en Teusaquillo, allí, por la casa de Juan del Corral. Ah, ¿de Juan o de Martín? De don Martín del De Corral. don Martín del Corral. Es que a mí me otorgaron el premio Juan del Corral como Premio Nacional de Periodismo, entonces se me enredan los 2 nombres. Hermano de don Martín del Y Corral. ustedes claro. tenían una casa de una manzana Sí, entera, cierto. donde está ahora la Universidad Católica de Colombia. Es correcto. Y Había jardines, había hasta cancha de fútbol, y antes había un convento, un convento. era una casa grande, de verdad. Sí. De ahí salí yo para el Colegio Andino, donde aprendí a hablar alemán. Sí. Después mi padre decidió que nos fuéramos a los Estados Unidos y estuve en California. Y allá jugó fútbol americano. ¿Cómo le parece? Me tocó aprender inglés. Un tipo con 1,89 de estatura puede ser eso. Imagínese, yo hablando alemán y llegué a los Estados Unidos sin hablar una sola palabra. Ya me decían good morning y yo decía guten Morgen. Sí. Me decían good Tanque. night y yo decía auf Wiedersehen. Y le decían tanque. Pero como tenía 12 años me tocó aprender inglés a la brava y acabé jugando fútbol americano, que no lo había visto en mi vida. Y me ayudó el hecho de haber sido deportista toda mi vida, en Ahora toda está- clase de actividades. Luego pasó al deportivas. golf como caddy del doctor López Miquelsen. Tuve la fortuna de sí jugar muchos años con el presidente López. Sí. Y más que golf aprendí muchísimas cosas de la vida. Pero la semana pasada yo lo vi a usted en el Country Club con los hijos de Santos jugando ahí. No jugando, pero estuvimos cerca, la verdad. Sí. Uy, es que como que Hablando. le da como pena. Sí, sí, sí. No es pena, simplemente nos hemos cruzado en la vida en muchas circunstancias, Sí, sí. de manera que los conozco de toda la vida, la verdad. Después vine de los Estados Unidos a la Universidad del Rosario, estudié Derecho, Sí. después hice algunas especializaciones y estuve en muchos sectores de la economía, estuve trabajando en el sector exportador, en la primera empresa que fue pionera en la exportación de flores. Sí. Después estuve en el sector financiero. Sí, ¿en qué? En el sector financiero estuve trabajando en el Citibank, que después en el proceso de conversión del año 75 se convirtió en el Banco Internacional de Colombia. Después estuve en el sector inmobiliario, en el sector de los servicios, en las telecomunicaciones, espejo. en muchísimas cosas. Ah, bueno. He tenido la fortuna de pasarme por todos yo diría, los- muy buenas partes de por los todos los sectores de la escenarios. economía nacional, sí. ¿Cuántos años tiene Rafael? 67 años, William. Usted, a ver, en el sector de la construcción, ¿cómo ve el sector de la construcción en Colombia? Sin duda, la pandemia ha afectado a todos los sectores de la economía. Pero la construcción está disparada. Pero está disparada en este momento y conozco muchos constructores, Sí. conozco a constructores de la altura de Amarillo, Amarillo. de Arias Hernas Arabia, Sí. de Koala. Koala, la de... Usted conoce porque es amigo suyo, Sí. el doctor Carlos Alberto Álvarez. A eso sí me gusta que usted lo diga. Carlos Alberto Álvarez Jaramillo, Sí, hijo del doctor Antonio Álvarez Restrepo. Antonio Álvarez Restrepo, quien fue un muy importante ingeniero y constructor en Colombia, sin duda alguna. Fue 3 veces ministro de Hacienda, hijo de Sonsón, un hombre importantísimo. Sí, sin duda alguna. No Esta tuve la semana, fortuna de conocerlo, esta pero semana, sí. esta semana escribí una columna, muy simpática la cosa, ¿no? Y pues a mí no me ha gustado ese cuentico del negocio de la paz en Colombia, porque yo hablo claro y yo hablo sin pelos en la lengua. Le mandé la barca a una persona muy cercana a mis afectos, que se llama Natalia de Greif. Y Natalia me respondió lo siguiente. Escuche usted esto porque
Me gustaría su opinión, porque a mí me gusta mostrar las cosas con nombre propio. La hija del exfiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff. Sí, hermana de De Mónica. De Mónica. Sí. Ella, con toda la sinceridad del caso, me mandó una nota muy amable, pero diciéndome que no estaba de acuerdo con lo que yo había escrito. La verdad es que tantas cosas que a uno le suceden haciendo periodismo independiente lo ponen a reflexionar, a mirar el toro desde la barrera y a decirle a los colombianos que este país está completamente descuadernado, como lo decía el doctor Carlos Lleras Restrepo. Natalia de Greiff, de Atuesta, me dijo, no estoy de acuerdo con tu opinión sobre lo que piensas de la paz. Mire, qué tan Y importante. yo respeto profundamente porque en el fondo yo soy un demócrata y acepto las opiniones ajenas con todo el rigor intelectual que me enorgullecen las personas cuando me escriben así. Qué tan importante es eso de estar dispuesto a la confrontación, pero de la manera más Sí, democrática y abierta posible. Sí. Y me trae al recuerdo algo que le atribuyen a Voltaire, a ver, pero que en últimas no es de él, sino de una escritora inglesa así es, que se llama Gladys Hall. sí, Y ella decía, aprovechando la oportunidad de lo que estamos viviendo en este país, que ya no es ni siquiera la polarización, sino la radicalización de la polarización. Y es aquella frase que decía, no estoy de acuerdo contigo, sí, para nada, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que tus conceptos sean válidos y oídos como los míos. bueno, De manera eso que interpreta, en este momento, en este país que vive semejante confrontación, sí que vale la pena traer al recuerdo Natalia esa de frase. Greiff para mí es la persona más aguda e inteligente que he conocido en Colombia. De las mujeres que ejerce una crítica argumentada a todos los procesos que se vienen y a los que se están dando. Por eso me enalteció esa nota y por eso quiero hacerle ese recordatorio hoy, en compañía de una personalidad como usted. Ella es la esposa de Camilo Atuesta. Sí, lo conozco, claro que sí. ¿Sí? ¿De cuál es Atuesta? Es que son varios, ¿no? Esos los Atuesta Maldonado, los Sí. Atuesta... Bueno, Los Atuesta Maldonado, los Hernández. Atuesta... No, hay unos Atuesta Maya también. Son varios los Atuesta. perfecto. Los conozco en su gran mayoría. Bueno, Personas muy valiosas. usted es un hombre que está analizando la política nacional, que no hablo ahora, sino del segundo lugar, en cabeza de nuestro candidato, el doctor Rodolfo Hernández. Para usted, ¿quién es el primero actualmente? Pues desde hace año y medio tenemos que reconocer que quien encabeza las encuestas es Gustavo Petro. No hay ninguna discusión. ¿No será que eso está inflado? Pues Pero alguien hablemoslo decía que claramente. uno no debe No se recueste así, que uno se no parte puede la silla. creerse a rajatabla en las encuestas, pero sin ninguna duda son una guía importante Sí. para saber qué piensa la gente. Eso no tiene ninguna discusión. En un eventual gobierno de Petro, ¿quién sería la persona que manejaría el poder por detrás del trono? Yo creo que el brazo derecho y jurídico de Petro sería el abogado Bumbangués. Bumangués, que creo que usted lo conoce, Sí. que está muy Julio- cerca de él. Julio- César Ortiz Gutiérrez. Gutiérrez. Yo creo que él sería Yo la tengo una conciencia anécdota. jurídica de él. Sí. Yo tengo una anécdota muy especial. En uno de los almuerzos
mensuales del Club del Nogal, de los pájaros dormidos. El doctor Alejandro Ordóñez le metió una sanción de como de 20 años, si no estoy malo, 14, ¿no? Es que no sé si el periodista ya me recuerda, Mario, la sanción que le metieron a Petro fue por cuántos años, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Como 10 años. No, fueron 14 años o 20, bueno. El caso es que salíamos de ahí, el doctor Clímaco Giraldo, el doctor Gonzalo Zuluaga Ramírez, el doctor Oscar Jiménez Leal, el académico Luis Fernando Rosas. Salíamos y estaba usted ahí, querido Mario. Mario es un periodista muy calificado en Colombia, que se mantiene en el Congreso de la República y tiene esto en la cabeza. Y ahí le dijimos al doctor Ortiz, oígame, usted va comprando el Everfit, porque con esa sanción van a crecer a Petro, lo van a volver víctima, y en este país votan por las víctimas. Lo victimizaron, pero hay algo más importante a ver, que ese tema en relación con el procurador Ordóñez. ¿sí? Y es que cometieron la equivocación de que un organismo de carácter disciplinario ¿sí? pretendió retirarlo de la alcaldía y posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo volvió a a restablecer. reinstalar en su puesto porque está establecido en esa normatividad que ha suscrito Colombia que solamente un cuerpo judicial de carácter penal y no sancionatorio disciplinario puede tomar una medida de ese tipo. De manera que por esa razón Petro pudo volver. En su grupo de estudio, que tiene usted como 18 universitarios, andinos, externadistas, Mujeres en su mayoría. Mujeres, pues sí, usted es un tipo que con bastante éxito en ese sentido. Afortunadamente, sí. Sí. En cada Y no puerto, lo lamento ni en por cada un puerto minuto. un amor. No tanto. Usted me hacía un análisis hace un rato, desprevenido de lo que Mire, piensan esas 18 niñas. Mire, hicimos una semiencuesta. Semiencuesta ahí. Porque no fue científica, fue simplemente una encuesta ¿Sí? de 2 o 3 preguntas y la hicimos con estudiantes de 5 universidades. Y mire que nos sorprende lo siguiente, cerca del 90% de las respuestas de los muchachos entre los 18 y los 23 años contestaron, estamos dispuestos a votar por Petro. ¿Cómo? Sí. Y le preguntamos por qué. De manera muy general contestaron esto. Estamos aburridos ¿Sí? de ver a nuestros padres A ver, tomar el periódico todas las mañanas durante los últimos 50 por años 70 años. y dicen, estos malditos corruptos, estos hijuetantas de no sé qué, estos congresistas de la no sé qué. Y le dice uno, ¿y qué? Estamos aburridos de eso. La gente entonces va a votar con ¿Y rabia. sabe qué dicen? Con rabia. Con rabia. ¿Y sabe qué dicen? ¿Y por qué van a votar? Dijo, pues vamos a votar por el cambio. ¿Y quién representa el cambio? No me vaya a tratar de petrista, se lo advierto. No. Pero contestan que por Petro, porque Petro representa el cambio O con sea que respecto... usted pasó del lopismo al No, petrismo. nunca he sido petrista, por Dios. Ah, ya. Estoy simplemente recogiendo una realidad de los jóvenes de Colombia, porque ellos interpretan que Petro es el cambio y están aburridos de oír a sus padres hablar de la corrupción, de los malditos que ofrecen las reformas que el país necesita y no las han hecho. Bueno, ¿qué decía, Y por Petro ejemplo, representa el cambio en ¿qué ese decía, sentido? ¿Qué qué decía, hacemos? por ejemplo, el presidente López de estas cosas? ¿Qué decía de la situación política de Colombia? López ¿Qué decía- más le llamó la atención a usted? López decía las cosas y lo más interesante es que inmediatamente todos los periodistas querían interpretar lo que había dicho y ninguno acertaba porque trataban de ser lopólogos. Lo cierto es que López ponía a pensar el país. No ponía a pensar. Sí. Uno de los Y a especular sobre lo que había querido decir. Eso es lo más divertido de todo. Y todos se graduaban de lopólogos y ninguno entendía. Ninguno acertaba. Y López se moría de la risa. Decía, ¿cómo le parece este gordo William interpretándome a mí? Decía así. Este hombre de Manizales, pues. De Neira Caldas. Caldas. De Neira Caldas, sí.
Y allá está diciéndole a todos sus amigos que yo lo que quise decir fue esto. Y ni siquiera yo sé lo que quise decir, decía él. ¿Decía él? No puede ser. Y se lo gozaba, claro. Sí. Era un hombre absolutamente brillante. Yo sigo pensando que el tipo más importante en América Latina en los últimos 50 años es López. Con todos sus errores, sus equivocaciones. Sí. Su gobierno hubiera podido ser mucho mejor de lo que fue. Pero él como hombre, al margen de todas las opiniones a favor y en ¿Por contra. qué se acercó usted a López? ¿Cómo fue eso? Hombre, cuando conocí a López le dije, mire, yo soy fulano de tal, y ¿sabe lo que me dijo? Una cosa muy divertida. Me dijo, no me venga usted a contar quién es porque yo soy amigo de su papá. Usted ¿Ahí de la inmobiliaria? Sí, el fundador de la inmobiliaria, una que fue fundada hace más de 90 años. Sí, de la de En suya, la pues. época de don Luis Soto y compañía. La de suya. No, para nada. Sí, sí. Tú eres amigo de mi hijo, tus hijas de mis nietas, y quiere que le diga una cosa divertida. Sí. Para no alargar el cuento, me dijo, mire, su abuelo y mi papá, Alfonso López Pumarejo, compartieron novia, No puede por ser. no decir otra cosa. De Sí. manera que yo le dije, entonces usted y yo, ¿qué venimos siendo? Buenísimo, buenísimo. Y a partir de ese momento me volví un buen amigo de él y jugamos golf durante muchos años y aprendí muchas cosas al lado de él, muchísimas. Pues como no se va a aprender al lado de Es un semejante hombre sabio. absolutamente brillante, en Sí. todo sentido. En todo sentido. Partido Liberal lo recibió César Gaviria con 6 millones de votos, hoy lo tienen 200.000. Hombre, lo de Gaviria es lamentable realmente. En sus manos acabó con el Partido Liberal. Sí. Acabó con el gran Partido Liberal. A usted es liberal, ¿cierto? Muy. Siempre he sido liberal, nunca me he trasteado para ninguna parte, pero como el Partido Liberal ya no existe, estoy en vía de volverme socialdemócrata. Social. Entre otras cosas, acaban de ganar en Alemania a pesar del Bueno, hábleme de la Merkel, pues, usted que vive allá. el excelente gobierno de Angela Merkel, sin duda la mejor gobernante de Occidente en los últimos 16 años. Pero mire lo que son las paradojas de la política. A pesar de todo, ¿Sí? su partido, el Demócrata Cristiano, no logró ganar las elecciones. Ganaron los socialdemócratas, en coalición con los liberales y los verdes. De manera que eso demuestra cómo la política es Dinámica. tan cambiante y tan dinámica. Lo lógico era que hubieran ganado los demócratas cristianos, que era el gobierno de la Merkel, y no fue así. A pesar de que el nuevo premier fue miembro del gobierno de la Merkel como secretario de Finanzas. De manera que de alguna manera va a haber continuidad. Ojalá. Alemania se confirma como el gran país de Europa, un país que lo derrotaron en las dos guerras y es el país número 1 de Europa. De manera que chapó para Alemania. Chapo. Bueno, para Alemania. tuve la fortuna de educarme inicialmente en el Colegio Andino, de manera que tuve la oportunidad de conocer de cerca al pueblo alemán y todos esos profesores que venían, en su gran mayoría eran soldados que habían estado en el frente de guerra. Usted es de la reserva, de aquí. Además, yo soy capitán de la reserva del Ejército Colombiano con mucho honor. Qué honor tenerlo Sí, aquí. sí, Para mí sí. es un honor tenerlo aquí. Fue una época maravillosa, fueron casi un año, yendo todos los sábados de la vida a las 5 de la mañana a tener entrenamiento y conocer las Fuerzas Armadas, una maravilla de experiencia. Y gracias a eso soy capitán de la reserva. Y amo profundamente al Ejército ¿Cuántos Colombiano. hijos tiene? Tengo 2 hijas, Verdad, usted tiene niños. 2 hijas y tengo 2 nietas. Ah, pero usted ya Sí, está viendo germinar el árbol. absolutamente. Qué Y bueno. eso es verdaderamente gratificante. Yo me emociono mucho hablando con su señoría. ¿Qué vaticinios le hace usted a este país después de la pandemia y la corrupción? Mire, este país se ha batido en unas circunstancias muy delicadas. Mire, hay que volver al tema del Frente Nacional, que la juventud no lo conoce, para entender un poco el tema de la corrupción. A ver, El Frente Nacional nació en 1900, a raíz de los acuerdos de 1958. Benidorm y Sitges, sí. entre Laureano Firmado Gómez por y Alberto Lleras. doctor Laureano Gómez. Sí, Aquí me quedaron de enviar un cuadro del doctor Alberto Lleras, me lo quedó de enviar Horacio Serpa, nunca lo mandó. Hablo con los liberales todos, aquí vino Ernesto Samper, me dijo que aquí me iba a mandar un óleo, tampoco lo mandó. No es que aquí no pongamos los cuadros de los liberales, es que los pero es políticos que no los cumplen. mandan. Los políticos no cumplen, hombre. Sí. No le quepa ninguna duda. Entonces, ¿el Frente Nacional qué?
Bueno, el Frente Nacional, ¿por qué nació? Para que la gente lo entienda. Nació para efectos de acabar con esa lucha fratricida Sí. y sangrienta en que se encontraban Entre los dos liberales partidos. y conservadores. Exactamente. Listo. Y lo hicieron para sanar esa herida. Se sanó. Pero lamentablemente el Frente Nacional, ¿sabe qué trajo? Fue el origen de la corrupción. ¿Por qué? Porque se acabó el binomio gobierno-oposición y empezaron a gobernar los dos Y partidos. ahí salió el MRL. El MR obviamente nació en Ahí. oposición al Frente Nacional Claro. porque López predijo, esto va a acabar la lucha fratricida, pero va a acabar el país porque lo va a dejar envuelto en corrupción, que es lo que vimos ahora. El binomio gobierno-oposición se acabó, empezaron a cogobernar y nadie finalmente fiscalizaba. Se volvieron socios, se volvieron cómplices. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, la complicidad porque se acabó el esquema gobierno-oposición. De manera que ese es el triste resultado. Pero usted decía que ahora, si los viejos cogían el periódico hace 50 años, entonces que esta vaina, entonces esto lo va a cambiar. ¿Quién? ¿Quién va a cambiar esto? Muéstreme las cartas que tiene usted debajo de este trapo. No lo sé. No No lo sé. Lo cierto es que tenemos que aceptar que Petro, que de alguna manera representa un cambio radical para el país, está al frente en las encuestas. Pero y yo creo que el alcalde Hernández debe estar de segundo en las encuestas. Entonces, en la segunda vuelta, ¿quién le ganaría a Petro? No sé, no me atrevo a decir. Podría ser. Yo creo que van a pasar muchas cosas en esta política dinámica de aquí a enero del año entrante. Muchísimas cosas van a pasar. Incluso pienso que pueden surgir nuevos candidatos. Pueden salir otros. Sí, hay De tipos, manera que- hay tipos de la talla de Juan Carlos Echeverry, Por ejemplo, quien viene ahora para acá. conozco a Juan Carlos, es un hombre Bueno, importante. ¿cómo le pareció la tumbada que le metieron al doctor Lucena del Ministerio del Deporte? Lamentable, le voy a decir una cosa. ¿Por El qué? doctor Lucena estaba haciendo un excelente ministerio, el primer ministro del deporte. Sí, Y el presidente Duque, sí. que en su discurso de posesión había dicho que no iba a dar mermelada, tengo entendido, le pidió el puesto al ministro Lucena para incumplir lo que había dicho que era no dar mermelada. Y lo hizo para dar mermelada. Qué asco. Es la realidad. El mejor ministro. Sí, un excelente ministro ¿Usted del sabe, deporte. usted sabe cómo llaman a la ministra de Educación? Sí, es la hija de un hombre Sí, no, pero- conservador del Tolima. ¿Cómo se llama? Él era de apellido Gómez. Angulo. Bueno, Gómez Angulo. no, Angulo, Angulo Gómez. Gómez, sí. ¿Cómo se Guillermo llama? Angulo ¿Cómo Gómez. se llama, por ejemplo, el ministro de Agricultura? Es un costeño de apellido Sea, Ah, no, pero usted está enterado. más o menos. Muy poquitos serán los nombres de los ministros en la actualidad. Y usted se llama William Calderón Zuluaga, Bueno, nacido en 1912. quiero decirle que el emperador famoso romano, que comía tanto, Heliogábalo, sí, Heliogábalo, y me mira la barriga, claro. ya no existe Usted para ya no mí. es Heliogábalo, usted ahora se parece un poco más como a Calígula. Calígula. Que nombró usted sabe que nombró a su Cónsul. caballo de cónsul, ¿no? Sí, 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 claro. Y si allá hubiera estado usted, habría sido el mayordomo de esa finca. Seguramente. Muchas gracias. Muy querido. Venga, le termino una cosa que quería comentarle. A ver, ¿está hablando santanderiano ya? No tanto. Ay, tengo mis ancestros santanderianos de Vélez, Santander, además. Sí. Pero venga, le digo una cosa. ¿Su papá cómo se llamaba? Rafael Núñez Sanz de Santa María. Rafael Núñez Sanz de Sí. Santa María. Me ha venido a la memoria una frase importantísima del presidente Kennedy el día que se posesionó en enero de 1961 en un país donde uno encuentra que la juventud Mire, le reclama al Estado y a sus ancestros tantas cosas cuando no han luchado por nada. Y nunca se me olvidará esa frase de Kennedy. ¿Cómo es? Dijo, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Y eso traduce sencillamente, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes tú hacer por tu país. Gracias, doctor. Mi querido Muy William, querido. Muy generoso de su parte. eso digo, Esta es su casa. muy amable, de verdad. Bienvenida a la Muchísimas Barriga. gracias.